nosotros que pertenecemos al cuerpo de Cristo, pues ahora que nosotros hemos adquirido la fe por medio de la palabra del Señor, que Dios prepara a hombres y mujeres con amor hacia la obra de Dios, entonces nos damos cuenta que a través de que nosotros aceptamos al Señor, lo reconocemos como nuestro único, suficiente Salvador, que Él es, pues, ¿verdad? Entonces el Señor espera de nosotros muchas cosas, ya que Él nos dio a nosotros algo que nosotros no verdaderamente jamás lo vamos a poder pagar, que nos dio la oportunidad de ser salvos. Entonces son oportunidades grandiosas, oportunidades que en otro tiempo no las hubiésemos tenido, pero gracias a la misericordia de Dios, pues se nos dio la oportunidad de tener la oportunidad de ser salvos, la oportunidad de podernos redimir, la oportunidad de podernos nosotros cambiar de vida, la oportunidad de nosotros de abandonar una vida errante a tener una vida correcta, cosas que Dios nos permitió a nosotros, y entonces es un privilegio de parte de Dios que nosotros tengamos la oportunidad de cambiar de vida, y esa oportunidad Jesús la dio, Dios la dio a través de su Hijo, en la cual habla Juan 3:16, que de tal manera Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Y todas esas cosas a nosotros el Señor ya nos dio a nosotros algo. Nos dio la salvación, nos dio a su Hijo, nos da dones y talentos, nos da oportunidades, nos da cuántas veces Él nos perdona a nosotros, a pesar de cuántas veces nos equivocamos, cuántas veces tropezamos, pero Dios está ahí como fiel, perdonándonos a nosotros, salvándonos a nosotros de la catástrofe mayor. La catástrofe mayor es aquella que nosotros caemos y ya no nos levantamos, pero Dios es fiel y verdadero, que nos ayudará siempre a volvernos a levantar, a volver a su senda, a volver a su justicia, a volver a su verdad, para que sus hijos no se pierdan, para que nosotros no nos perdamos. Entonces Dios es fiel con cada uno de nosotros, y Dios quiere salvarnos a nosotros del sufrimiento eterno, pero también Dios quiere que nosotros le entreguemos a Él, que nosotros estamos dispuestos a entregarle a Él nosotros. Como seres humanos, nosotros debemos de entender que a nosotros ya se nos dio algo grande, algo poderoso, algo que nos beneficia a nosotros, pero que nosotros también podemos darle a Él algo nosotros. Le podemos entregar las mejores acciones, la mejor entrega, entregarnos con Dios de una manera cada vez mejor, nosotros ser mejores delante de Él, nosotros asegurar un sitio en el reino de los cielos en el cual nosotros no seamos afectados, no nos perdamos, porque Dios nos quiere ayudar a nosotros a que no fracasemos como seres humanos. Pero es una entrega individual de cada uno de nosotros. ¿De qué manera usted y yo nos queremos ver en el reino de Dios? ¿De qué manera usted se quiere ver en un futuro? ¿Cómo usted espera verse realmente? Pero Dios espera de nosotros una mejor versión a diario. No espera la versión de usted constantemente, que si usted no le entrega nada a Dios, usted se va a ver de la misma manera. Pero si usted se somete a Dios, usted se va a parecer a la imagen de Dios, porque es la identidad que Él nos dio a nosotros. Él ya nos dio una identidad, la cual usted y yo debemos de reservar para el tiempo futuro, para los tiempos en los cuales tenemos que pasar, pero Dios estará allí presente para ayudarnos a nosotros a permanecer junto a Él. Porque el Señor quiere darnos a nosotros la capacidad de permanecer junto con Él. Entonces, porque cuando Dios da a su Hijo, el objetivo principal es que nosotros volvamos al origen natural, al origen de Él. Porque el ser humano había perdido los orígenes. Es como el día de ahora, cuando usted no tiene a Cristo en su vida, usted es una persona sin identidad y sin origen. O sea, una persona sin Cristo no le puede dar a Cristo lo que Dios espera de nosotros, porque no conocemos nosotros el origen de Dios. Pero la palabra de Dios nos muestra su origen y cuál es nuestro origen. Entonces, ¿qué origen? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su identidad? ¿A quién le pertenece a usted? Usted y yo ahora ya sabemos a quién le pertenecemos. Que le pertenecemos a Cristo, que le pertenecemos a Dios, que le pertenecemos a Él, que somos obra de sus manos, que somos creación de Él. Porque en el principio habla la manera como fue creado el hombre. Entonces, cuando usted no conocía a Cristo, usted le habían hablado de una falsa identidad, que usted venía creado, que usted
si usted era proveniente de los monos, hablaba, y que el mono tomó forma y se convirtió en humano, la cual es una información falsa. La información verdadera está en la palabra de Dios. Cómo Dios creó al hombre, cómo Dios creó al primer hombre con capacidades, en un lugar tranquilo de paz. Pero a través de que el ser humano se desconectó de Dios, el primer hombre que crea se desconectó de Dios, pues se salió de la hábitat que Dios había preparado para nosotros. Ahora nosotros estamos en una hábitat la cual usted tiene que perseverar sin desmayar para no perder esa oportunidad. La oportunidad que el primer hombre tuvo, Adán, nosotros la podemos perder también. De la misma manera que ellos la perdieron, así mismo nosotros podemos perder la oportunidad que ahora tenemos nosotros. Pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, pero dice que en Mateo 22:37 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces está hablando que nosotros debemos de amar a Dios con todo nuestro corazón. O sea, entregarle el corazón, entregarle todo de nosotros a Él, sin limitaciones. Es todo. Cuando dice con todo tu corazón y habla con toda tu alma y tu mente, habla de tres elementos. Habla del corazón, habla de la mente. Usted da cuenta cuántas cosas añade el Señor, que espera de nosotros, que lo amemos nosotros con corazón, alma y mente, que nosotros esas cosas las añadamos con entrega delante de Dios, que nosotros entreguemos todas esas cosas a Cristo, al Señor, con devoción, con entrega, sin limitación, que no sintamos temor a darle la mejor versión de nosotros. Si usted entrega su mejor versión a diario delante de Dios, Dios lo va a bendecir. Dios le va a ayudar a usted a ser mejor ser humano y mejor persona. Ahora, cuando nosotros tratamos de ser mejores sin Cristo, no vamos a ningún lado. Pero si nosotros dejamos que Dios trate en nosotros y nosotros nos prestemos a ser ayudados de parte de Él, Él nos va a ayudar a nosotros. Y se va a presentar una versión correcta, la versión que beneficia a toda criatura. Porque si nosotros somos mejores, va a haber una mejor sociedad, una mejor humanidad. La humanidad ha empeorado porque el ser humano dejó de entregarle el corazón, el alma y la mente a Cristo. Y entonces el ser humano se incorporó a su manera, a su propia voluntad, y su propia voluntad ha llevado que más personas terminen en fracaso, más personas terminen destruidas. ¿Por qué? Porque no comprenden la dimensión de vida que tenemos que tener como seres humanos. ¿Cómo debemos de vivir? Entonces, porque el ser humano se desconectó de la verdad, se desconectó y se conectó a una mentira, a una vida de mentira, a una vida falsa, a una vida sin identidad, una vida sin valor y respeto a los seres humanos. Entonces, porque cada día nosotros estamos viendo que el ser humano deja de amarse a sí mismo, y si no se ama a sí mismo, ¿qué puede dar? No podemos ver resultados nosotros en quien no ama a Dios. Usted, en un ser humano, si usted no ve que esa persona ame a Dios, usted no puede esperar buenos resultados de esa persona, porque esa persona no está el corazón y su mente y su alma en Cristo. Entonces, cuando nosotros no tenemos el corazón, el alma y la mente en Cristo, nosotros no podemos dar buenos resultados, no podemos dar buenas versiones, no podemos dar lo que Dios espera de nosotros, y tampoco lo que algunas personas correctas esperan que demos. No podemos darlo porque el cuerpo, el alma y la mente, todas esas cosas están desconectadas, el corazón desconectado de Dios. Entonces, porque la palabra habla que hay que guardar el corazón. Entonces, un corazón que no está guardado es porque no está conectado a Dios. Es porque un corazón que no habita la presencia de Dios. Cuando en nosotros como persona habita la presencia de Dios, pues el corazón, el alma y la mente pues están reservadas en las manos de Dios. Están reservadas en la presencia de Dios. Y por tanto, ¿qué resulta pasando? Que van a haber buenos resultados de nosotros. Van a haber buenas acciones de nosotros, buenas cosas de nosotros, que es lo que Dios quiere de nosotros. Y entonces, cuando toda la humanidad logra entender que la humanidad necesita
ser una humanidad correcta, es cuando los cambios van a darse. Pero cuando la injusticia persevere, menos cosas buenas se van a dar. Cuando más personas hay incorrectas, más van a abundar lo incorrecto. Porque el ser humano se va a llenar de lo que ve, de la perversidad, de lo que circula. Entonces, pero por eso mismo, ahora usted como creyente, como hijo de Dios, entregue su corazón, su alma y su mente a Cristo, para que usted logre permanecer como una persona obediente delante de Dios, y no solo obediente, sino que una persona que está adaptándose a los cambios continuos en el mundo espiritual. Y cuando nosotros cambiamos en el mundo espiritual, en el mundo natural, vamos a ser personas ejemplares, personas correctas. Entonces, Dios quiere de nosotros principalmente que le amemos con todo nuestro corazón, mente y fuerza, y que amemos a nuestro prójimo como Él a nosotros mismos. Que nosotros como personas busquemos una relación sincera con Él, no como algo pasajero, sino como algo continuo, algo que permanezca, algo que fundamente al ser humano, algo que consolide al ser humano. Entonces, no temporalmente, porque cuando nosotros hacemos la obra de Dios temporalmente, no se llega a ningún lugar. Cuando usted temporalmente dice creo en Dios, pero al pasar los días usted ya no cree en Él, usted nada más hizo un servicio temporal. Usted nada más creyó por un tiempo. Y Dios no espera de nosotros que le creamos a Él por un tiempo, sino por algo permanente. Porque la salvación, recuerde que el reino de los cielos sufre violencia. Entonces, si sufre violencia, usted tiene que ser constante en la obra de Dios. ¿Para qué? Para que no pierda la oportunidad. Porque si no, nosotros no estamos entregando nosotros el cuerpo, alma y mente. El corazón, todas esas cosas están desconectadas de la verdad. Y por tanto, si no estamos conectadas a su verdad, estamos desconectados. Pero Dios quiere conectar al remanente al sitio correcto para permanecer unidos a Él. Porque es la base fundamental. La base fundamental para que todos perseveremos es unidos a Cristo. Porque la palabra misma nos enseña a nosotros, fuera de Él nada podemos hacer nosotros. Apartados de Él no hay lugar preciso que podamos hacer nosotros. O sea, es una vida sin sentido, una vida errónea constantemente. Entonces, cuando muchas personas se preguntan por qué no les ha ido bien en la vida, ha pasado que a esas personas no les ha ido bien en la vida es porque no hay una entrega del corazón, el alma y la mente al Creador. Entonces, pero si nosotros nos entregamos al Creador, van a haber resultados favorables para nosotros, resultados de éxito, lo cual usted y yo esperamos, pues, una vida de éxito, no una vida de fracaso. Que en la obra de Dios no significa que porque ahora le creamos no vamos a pasar momentos difíciles. Claro que los vamos a pasar, pero hay una diferente forma y manera. Que ahora usted va a tener la fuerza y la capacidad de resistir. La cosa, cuando el ser humano, ¿qué sucede? El ser humano que no tiene su corazón, su mente y su alma en Cristo. ¿Cuánta gente que la depresión que la está destruyendo? Eso pasa porque el corazón, el alma y la mente no están en Cristo. Por tanto, la depresión no va a gobernarlos. Van a haber ataques mentales de inseguridades, donde no se siente una persona estable, donde no se siente la persona capaz de hacer las cosas, simplemente por la razón de que su corazón, su alma y su mente no están en Cristo. Por tanto, hay una fragilidad allí para que el enemigo empiece a atormentar al ser humano, y entonces las acusaciones de Satanás vengan sobre su mente y la persona empieza a sentir que no le haya sentido a tener vida, que la persona ya no le haya sentido estar ni siquiera en su casa, si sale tampoco se siente satisfecho, si va en un lugar tampoco, si está trabajando tampoco se siente satisfecho, simplemente porque la acusación mental lo está sacudiendo a través de esos ataques de Satanás, lo están destruyendo a la persona, y de repente la persona está en un lugar que representa peligro, el enemigo la acusa con esos espíritus de depresión, que se quite la vida, y la persona, muchos se han quitado la vida. ¿Por qué? Pero muchas veces nosotros somos tan frágiles que esos espíritus gobiernan.
Pero el Señor, con su presencia, con su amor, si dejamos que en nuestra mente y en nuestro corazón y en nuestra alma entre la presencia de Dios, esas acusaciones no van a poder destruirnos a nosotros. Esas acusaciones no van a causar ningún efecto en nosotros. Esas acusaciones no van a pasar a mayores cosas. Esas acusaciones se van a quedar ahí nomás. No van a pasar a mayor. Nada va a suceder a mayor. Pero si permanecemos en Cristo, ahora si no tenemos el cuerpo y la mente en Cristo, no se la entregamos a Él, ahí corremos peligro como nosotros, como seres humanos, de una manera tan fuerte. Entonces, Juan 6:29 dice, respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Ahí está, el que Él ha enviado fue Jesús. Entonces, en el tiempo que está hablando Juan, ahí habla de que en el tiempo que Jesús pues vino al mundo, el Señor predicó. Cuando habla de que a los suyos vino y no lo recibieron, en ese tiempo donde a los que recibieron milagros los seguían, había una multitud que seguía a Jesús. Lo que cronológicamente pasó en la palabra lo enseña, y en el tiempo de Jesús lo seguían, pero hubieron también una parte que no siguieron a Jesús, una parte que se negaron a aceptar a Jesús, una parte que no reconoció al Hijo de Dios aquí en la tierra. Pues esa parte que no reconoció, pues tuvo problemas. ¿Por qué? Porque si no lo reconocemos nosotros, van a haber problemas. Si usted ahora que lo reconoce, lo niega, va a haber problemas en el día que nos presentemos delante de Él. Entonces, ¿por qué nos va a decir o no los conozco? Entonces, pero usted y yo debemos de creer fielmente en el Hijo que se nos fue enviado acá a nosotros, que es Jesús. Entonces, Jesús vino a la tierra para que nosotros creamos, le obedezcamos, nos entreguemos a Él y vivamos para Él. Lo que el Señor quiere, una vida correcta, una vida fielmente a Él, que la fe en Él, en nosotros no se agote, que la fe en nosotros aumente la seguridad, porque si nosotros confiamos en Él, pues nosotros vamos a poder llegar al lugar de Él. Y entonces las cosas malas no nos van a abarcar, las cosas malas no nos van a gobernar, porque tampoco Dios quiere que vivamos una vida de fracaso, una vida buena, agradable. Por eso Él dio a su Hijo, para corregir el mal camino de nosotros. Porque cuando Él vino, pues la maldad había aumentado, como en estos tiempos, ¿no? Que ha aumentado la maldad, la picardía, las maldades, todas esas cosas han aumentado. Cada vez se ven cosas peores, cosas que anteriormente, años atrás, usted no las estaba viendo, pero ahora usted las ve de una manera cada vez más trágica, de una manera donde más se siente los malos sucesos, pues siguen abarcando y que cada vez asusta más. Entonces, todas esas cosas van sucediendo en el tiempo vigente. Pero que nosotros le creamos a Dios, que Dios va a tratar con cada uno de nosotros para ayudarnos a seguir avanzando en el reino de Él, pero que la fe en nosotros no se agote, pero que no nos aflijamos nosotros de lo que tengamos que pasar. Permanezcamos en Cristo nosotros, mantengámonos seguros de lo que Él va a hacer en nosotros. Que su fe pues no caiga. Usted siga avanzando en el reino de Dios por encima de cualquier situación que la cual tengamos que pasar. Que Dios va a estar ahí presente para ayudarnos, pero que nosotros no dejemos de creer en el Hijo que ya se nos envió a nosotros, en Jesús, el Creador, el que nos dio la oportunidad de ser salvos. Que nosotros no la abandonemos, que tu fe en Él no sea un tiempo momentáneo, sino que sea un tiempo eterno creyendo en Él. Cada día que tu fe siga aumentando, que tu fe vaya creciendo constantemente. Cree en Jesús y tú vas a ser salvo. Si crees en Él, no lo niegues, cree en Él, no lo niegues y vas a ver la verdadera realidad de tu vida. Vas a avanzar, vas a cambiar, vas a ser una persona diferente, los resultados que Dios espera de nosotros. Entonces, Primera de Tesalonicenses dice 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. San Mateo 22:39 habla, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cosa que Dios espera de nosotros, entregarle a Él nosotros una vida correcta, una vida santa, porque el Señor es santo, Jesús es santo, y entonces espera que nosotros sus hijos pues nos santifiquemos. ¿Cómo nos santificamos? No haciendo
lo que ya la palabra nos enseña que no hagamos, apartándonos nosotros de lo incorrecto para adoptar las cosas correctas. Si usted da cuenta, la vida de Jesús fue tan correcta que muchas veces trataron de buscar lo incorrecto en él y no lo encontraron. Entonces, claramente nosotros nos hemos equivocado a lo largo de la vida, pero Jesús llegó para corregir el mal camino de nosotros y entrar en un camino correcto, en la cual nosotros optemos por la santificación, para cambiar y tomar un estilo nuevo y abandonar la vida vieja, la vida incorrecta, y formar parte de la nueva vida, la cual la palabra nos enseña a nosotros. Entonces, pero también si nosotros nos hemos santificado, hemos abandonado todo ese tipo de cosas malas, el no matar, no robar, no fornicar, no adulterar, todas esas cosas, si nosotros las apartamos de nuestra vida, ahora nosotros, pero también si nosotros no amamos a nuestro prójimo, estaríamos envueltos también en todo lo anterior. Porque no solo se basa en que se abandonen cosas, ciertas cosas, pero si no se ama al prójimo, estaríamos envueltos en todo aquello también. Porque no se trata de abandonar ciertos pecados, pero si todavía se guarda uno. No tiene sentido nada más, porque igual de esa manera, guardando uno, estaríamos siempre nosotros incorrectos. Entonces, pero si nosotros logramos expulsar todo lo que Dios no quiere que tengamos en nuestra vida, pues ahí nuestra vida toma rectitud, nuestra vida toma sentido, nuestra vida toma dirección, nuestra vida toma sentido, una vida correcta. Entonces, pero es abandonando todo lo malo. No específicamente ciertas cosas que el ser humano conoce. Un ejemplo, el ser humano muchas veces dice, ya le entregué a Dios todo, pero todavía tiene duda. Entonces, si tiene duda esa persona, pues no está avanzando en el reino de Dios. Otra persona dice, ya le entregué todo a Dios, pero todavía ve a una persona como enemiga. Entonces, aún no le has entregado todo al Señor, porque todavía ves enemigos. Entonces, otro dice, ya le entregué todo a Dios, pero todavía está mintiendo. Entonces, hay un problema todavía ahí. O sea, no hay avance realmente. O sea, pudiste abandonar unos 20 pecados, pero si todavía está uno, con uno se derriba la fortaleza en nosotros. Uno nada más. Porque para que en un techo se entre el agua, con un pequeño agujero es necesario nada más. Con uno hace una destrucción. Y lo mismo causa en el cuerpo, en el templo. Un pequeño defecto empieza a destruir más. A destruir más. ¿Se da cuenta cuántas cosas pueden llegar a pasar? Y parece que una cosa no puede hacer más cosas mayores. Parece, pero suceden. Pero por eso nosotros debemos de entregarle cosas correctas a Dios, para que nuestra vida se vuelva correcta. Y vamos a vivir una vida direccionada por Cristo, una vida direccionada por Él, tratada por Él. Entonces, amar a Dios y al prójimo es un propósito fundamental. Es necesario amar a Dios y al prójimo, porque si se ama a Dios, según ya optamos la identidad de Él, ¿no? ¿Y cuál es la identidad de Cristo? La identidad de Cristo es que Él nos ama a nosotros. Entonces, si nosotros decimos que lo amamos a Él y lo amamos verdaderamente, usted y yo nos vamos a amar todos los que estamos acá y a toda la sociedad. A toda la humanidad la vamos a amar de la misma manera como Dios nos ama a nosotros. Porque, ¿qué ejemplo nos da el Señor a nosotros, Dios? Dios nos dio un ejemplo a nosotros, nos dio a su Hijo por amor a nosotros, por amor a la humanidad. Y entonces, si Dios ama a la humanidad, ¿cuál es el trabajo de usted y de mí? Amar a la humanidad también, porque Él ya amó a la humanidad. Y si el mismo Dios ama a la humanidad, yo voy a adoptar el amor hacia la humanidad. Vamos a amar a todas las personas, sin importar la condición de vida que tengan. Si las personas están incorrectas, les vamos a hablar en el amor de Cristo para que se vuelvan personas ¿qué? Correctas. Diga conmigo, se van a volver personas correctas.
Entonces, porque el Señor ama a la humanidad y el Señor espera que usted y yo amemos a la humanidad. Pero entonces, ¿qué pasa? Que si amamos a Dios, vamos a amar a la humanidad. Entonces no podemos decir amo a Cristo, amo al Salvador y no amando a la humanidad. Entonces, ¿qué está pasando ahí? O sea, no es un amor verdadero a Dios, porque aún no se ama al que nos amó a nosotros. Entonces, si yo amo a Dios, voy a amar a tu hermano. Si amamos a Dios, vamos a amar a todos. No te voy a ver yo de una mala forma, o solo te veo porque ahora te vi. Te voy a hablar porque me conviene, pero no porque Él te nació. O sea, entonces no estás mostrando tu verdadero amor al prójimo. Porque muchas veces está pasando hoy en día, pasa que las personas nada más buscan a otro ser humano para beneficiarse de la persona. Y a veces tratan de amarla, pero son mentiras. Y nada más cosas por beneficio. No, eso no es algo correcto. Entonces, la iglesia de Cristo, si vas a amar al ser humano, ámalo como Dios nos ama a nosotros, de una manera correcta. Porque el mayor ejemplo es Jesús, que Él amó a todos. Si usted cree que si Cristo no hubiese amado al ser humano, no hubiese sanado a los leprosos, no hubiese levantado a los paralíticos que se levantaron. El Señor a nosotros nos ha amado de una manera tan grande, y de esa manera quiere que usted y yo amemos a todos. Entonces, pero el detalle está que nosotros hagamos la voluntad de Él. Y la voluntad de Él, hay muchas cosas que se tienen que doblegar de nosotros para que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros. Si no, no vamos a ver las cosas. Entonces, vivir en justicia y misericordia, actuar con integridad, amar la misericordia y humillarse ante Él. Nosotros delante de Dios tenemos que vivir una vida de justicia y de misericordia. Una persona justa. Una persona justa, ¿qué hace? Trata de la misma forma. Una persona injusta puede, para ser librado él de una condena, puede acusar a otro para que pague el precio de él, otro, y no pagar el precio de él. ¿Y qué se convierte esa persona? Una persona que no tiene misericordia. Pero alguien justo, cuando ve que alguien no tiene cómo encontrar la solución en algo, ¿qué hace esa persona? Como tiene misericordia, busca maneras para ayudarte. Un amigo verdadero tuyo, ¿qué es lo que va a hacer en tu momento más difícil? Te va a ayudar a salir de la crisis que está viviendo. Pero un amigo sin misericordia que dice que es tu amigo, pero trata de mejor empeorar tu situación y no ayudarte, ese no es amigo. Esa persona aún no conoce el amor de Cristo. Esa persona aún no ama como Cristo. Y si no ama como Cristo, no te va a amar como un gran amigo, por tanto no te va a ayudar. Porque tu problema, tú estás pasando tu problema, pero esa persona, en vez de ayudarte en tu problema, lo primero que hace es correr y buscar la manera de que tu situación empeore. Esa persona no era tu amigo. Nunca fue tu amigo. Estuvo allí para conocer cuándo estabas a punto de tropezar, cuándo estabas a punto para equivocarte, pero nunca estuvo dispuesto para ayudarte. Lo cual Dios no espera de nosotros eso, que seamos injustos. Dios espera una vida una vida sincera, una vida de misericordia, una vida correcta, una vida de justicia. Cuando somos justos, Dios va a bendecir nuestros caminos. Pero los injustos, a veces el injusto quiere una mejor vida que el que vive una vida justa. Y a veces la vida parece tan injusta en aquellos que están buscando a Dios, aquellos que perseveran en la obra de Dios. Puede que tengan una vida de fracaso, pero el fracaso, que vean momentos destructivos en la vida de esa persona, pero sigue esperando que Dios tiene la recompensa. Que no te equivoques, que ese tiempo difícil que estás pasando, aunque estés orando, tal vez no veas resultados, y aquel que no está en Cristo, aquel mundano que está por allí, no cree en nada en Dios, tiene una vida mejor que la tuya. Que no te equivoques. Pueden ser nada más regalías de Satanás en esa persona, que la cual la intención es confundir al creyente. Porque pasa eso también. El enemigo llena de bendiciones a gente que no cree en Dios, y a veces las bendiciones están confundiendo al creyente, al que tiene la fe en el autor y consumador de la fe, que es Jesús.
Mucha gente se confunde y piensa, porque aquella persona que no va a la iglesia, que no ora, que no ayuna, que no busca a Dios, le va mejor. Y dice la persona, ¿por qué le va mejor? Tranquilo, esperemos en Dios. Esperemos en Dios. Que Dios tiene planes divinos con cada uno. Que desde antes de la fundación del mundo Dios ya te había seleccionado como profeta para las naciones, para el mundo, como una voz de alerta. Si al final del día, que tal vez aquí en la tierra no nos vaya bien, pero si nos mantenemos fieles a Dios, allá en la eternidad nos va a ir mejor. Porque en la eternidad no vamos a entrar por cuán bien nos fue aquí en la tierra, sino porque nos mantuvimos nosotros fieles a Cristo, fieles a Dios. Ese es el derecho que se nos da si nos mantenemos con Él. Entonces, nosotros como seres humanos debemos nosotros optar ser como Cristo, conforme a la imagen de Jesús, reflejando su carácter. Cosas que nosotros debemos de entrar en razón. Ser como Cristo, conformarse a la imagen de Jesús. Si usted da cuenta la vida de Jesús, ¿cuántas veces cómo murió? Murió de la manera tan cruel, tan difícil, dolorosa, pero tan beneficiosa. Entonces, nosotros debemos de entender que tal vez la vida no es tan fácil muchas veces, pero tratemos de ser como el comportamiento de Jesús, el carácter de Jesús. Y usted da cuenta, Jesús, me imagino en esas veces que lo despreciaban, que no querían que Él predicara, que cuando hacía un milagro y se enojaban muchas personas allí, ¿usted cree que si Él hubiese sido de carácter débil, Él no hubiese seguido haciendo la obra del que lo envió? Entonces, nosotros como seres humanos adoptemos la imagen de Él y el carácter para mantenernos. Tal vez muchas veces usted se va a sentir que no le encuentra sentido hacer las cosas, pero manténgase. No se aleje de Dios. Es mejor permanecer aunque sea difícil, porque este camino a Jesús no le fue fácil hacer la obra en el tiempo que Él predicó. Él fue despreciado también. Y en el último rumbo, cuando llevó la cruz, si usted da cuenta cuántas cosas tuvo que pasar, azotado, esas cosas que pasó, pero no impidió que hiciera el propósito el cual Dios tenía con él. Todas esas cosas no impidieron. Entonces, si Jesús no se detuvo, usted tampoco no se detenga, no se distraiga. Jesús no se distrajo. Jesús llevó la cruz a pesar de que le era difícil, a pesar que le dolía, a pesar que su cuerpo quizá estaba a punto de colapsar, pero Él siguió jalando la cruz. Jalando la cruz. Cada vez que jalaba esa cruz, la maldad del hombre se está quebrando. Cada vez que llevaba la cruz, cada maldad del hombre se estaba rompiendo. Cuando muere en la cruz, la acta era contraria a nosotros. Era una condenación que teníamos nosotros. Teníamos un montón de documentos ahí donde decía cada acción mala de nosotros, todo lo incorrecto que nosotros como seres humanos habíamos cometido, iban en esa acta. Entonces Jesús muriendo, esa acta quedó destruida. La acta que era contraria, que nos acusaba, que nos condenaba. Una acta en la cual usted y yo no podíamos salir libres de la condena. No había manera de que usted y yo pudiéramos justificar y decir yo soy inocente. No existía. Pero había alguien inocente que se hizo pecado por causa de nosotros. Alguien que se llevó toda la maldad de nosotros para que seamos salvos. En esa acta no había manera de que nosotros dijéramos yo cómo lo voy a librar, cómo voy a salir de
de esta acusación? ¿Cómo voy a salir de este conflicto que estoy metido? No había, pero había alguien justo en la cruz. Había alguien justo que estaba dispuesto a morir por causa de usted y de mí. Aquel que nos eligió, aquel que nos eligió, aquel que nos conoce, aquel que nos ama, que es Jesús. El amor eterno de Jesús se reflejó en esa cruz cuando el ser humano no tenía forma ni manera de ser salvo. Pero ahí estaba el amor de Dios, ahí estaba el amor de aquel justo, el amor del justo, el amor que es tan grande y tan poderoso que nos salvó la vida. Nosotros hemos visto la mano de Dios tan grande, solo nosotros que la hemos despreciado como seres humanos. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, no, Dios no existe? Pero te has preguntado cuánto Dios ya ha hecho ya por ti. Desde el momento que tú naces, Dios está obrando en nuestra vida. Cada día que usted se levanta, Dios está obrando en usted. Cada día que usted va al trabajo y le dicen y le dan la oportunidad de que usted trabaje, Dios lo está bendiciendo desde ahí. Si Dios nos dejara de amar, usted y yo nos muriéramos de hambre así, rápido. Si Dios no nos amara, no hubiésemos llegado a esta nación y tener la oportunidad de estar acá y de podernos realizar. Pero el amor de Dios nos permitió venir acá, estar aquí. Estamos viendo la mano de Dios, que la mano de Dios es fiel y verdadera. Y que si le creemos como seres humanos, vamos a ver cosas fieles. Vamos a ver la identidad de Cristo. Pero comportémonos como Él se comporta, como Él se comportó. No sintamos miedo a formar parte de Él. Usted no se asuste si toca pasar momentos difíciles. Los apóstoles, si usted da cuenta de las muertes que tuvieron, ¿y qué es lo que dijo Pablo? Ser imitadores de mí como yo soy de Cristo, dijo él. O sea, él tomó el ser como Cristo, adoptó la identidad y el carácter de Cristo. Y entonces le tocó pasar, a Pablo también le tocó pasar momentos difíciles, momentos donde, si usted da cuenta, cuando estuvo en la cárcel con Pablo y Sila, que fueron azotados, y dónde estaban, ¿no? ¿Y qué lo que hicieron a pesar del sufrimiento que estaban pasando en la cárcel? Mantuvieron la adoración, mantuvieron la oración. Se da cuenta que ellos, a pesar del sufrimiento, que el sufrimiento que hoy podemos estar pasando, el proceso que hoy podemos estar pasando, no nos haga perder lo que debemos de seguir haciendo siempre. Entonces, Pablo y Sila hicieron lo que hicieron, seguir orando y seguir adorando. Ellos se mantuvieron en identidad de Cristo, haciendo lo que Cristo quiere de nosotros, que tú le adores, que tú le ores, que tú te mantengas con Él, que te mantengas fiel con Él, que tú te mantengas en sus manos, que no dejes de hacer lo que te va a ayudar a salir de la cárcel, que no dejes de hacer lo que va a hacer que las cadenas se rompan, porque la oración y la adoración hacen que las cadenas se rompan. Entonces, si tú le entregas a Dios oración y adoración, Dios va a romper las cadenas de maldición. Dios va a romper las cadenas de mentira. Dios va a romper las cadenas de idolatría. Dios va a romper la hechicería. Dios va a romper la brujería. Dios va a romper la adivinación. No habrá resistencia en cualquier sitio de cosas malignas, cosas que Satanás envía. Toda cosa de Satanás se va a quebrar por causa de la oración y la adoración. Porque la adoración y la oración no se queda aquí nada más en las palabras que nosotros decimos. Esas palabras fluyen, suben como incienso. Está subiendo la adoración, está subiendo la oración. Porque esas cosas esas suben para arriba, están rompiendo los cielos. Y cuando atraviesa, algo surge ahí, algo pasa. Nada se queda aquí. Van a haber recompensas de parte de Dios. Porque lo que usted y yo hagamos delante de Dios no se queda estacionado, no se queda paralizado. Eso sigue avanzando. Parece que en la oración muchas veces que estamos orando nosotros no vemos lo que estamos pidiendo. Pero delante de Dios ya se está fabricando. Si usted da cuenta, mujeres que no pueden tener hijos y empiezan a orar al Señor,
y pasan tal vez 10 años y la mujer no ve resultados. Pero si la mujer se mantuvo orando de la misma manera, en su tiempo Dios le va a mandar lo que le está pidiendo a Dios. ¿Por qué? Porque la oración tal vez no se va a cumplir de ahora a mañana, pero en su tiempo lo vamos a ver. Y eso es lo más agradable que podemos ver. Porque delante de Dios nada se queda parado, nada se queda detenido. Delante de Dios siempre vamos a ver lo que usted y yo queremos. Porque Dios es fiel. Dios no es un Dios que se queda nada más guardando cosas. Porque si Dios se guardara las cosas, no nos hubiese dado a su Hijo. No tuviéramos la oportunidad de ser salvos. Pero somos salvos por aquel que nos amó. Somos salvos por Él, porque Dios nos ama. Entonces, el Señor, confianza y arrepentimiento, creer en su Hijo como Salvador y apartarse del pecado. Entonces, Dios quiere confianza y arrepentimiento. ¿Qué es la confianza? Dios quiere que usted y yo confiemos en Él, que usted confíe en Él. Si usted, así como tal vez usted cuando va a hacer algo, un ejemplo, va a hacer algo. Usted, un ejemplo, va a pasar en un camino, un ejemplo de riesgo, o cuando va en el carro, usted se siente seguro. Un ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, hay dos conductores. En un conductor se subió en ese carro, pero ese conductor, el número uno, maneja incorrectamente, maneja subiéndose el límite, maneja moviéndose para acá, para allá. Y usted cuando va en ese carro se siente asustado. En el conductor número 2 maneja en el límite y maneja seguro de lo que hace. Y usted se siente apto para ir allí. Pero en el que maneja incorrectamente usted se siente inseguro. Entonces, cuando Dios controla nuestra vida, va a haber confianza que nosotros le vamos a dar a Él. Entonces, cuando usted y yo logramos conocer a Dios, cada día nosotros vamos a confiar más en Él. Entonces, la falta de confianza en Dios es porque no hemos logrado conocer a Dios. Entonces, pero cuando usted conoce a Dios, usted deposita su confianza en Él. Cuando usted se le acerca a una persona desconocida, usted no va a hablar directamente tan rápido o confianza, o usted no le va a contar un secreto que usted tiene porque usted no lo conoce, o por tanto usted no le puede dar a esa persona información porque no es de su confianza aún. Pero cuando usted conoce a un familiar, pero de usted mismo, y usted lo considera alguien especial de usted, que usted confía en él, usted sí le puede contar eso que a usted tal vez lo está afectando, porque es una persona de confianza. Entonces, así es delante de Dios. Cuando usted y yo confiamos en Dios, usted se puede acercar a Dios y contarle todo lo que usted necesita, todo lo que está pasando, y Dios le va a responder, porque usted depositó su confianza ¿en quién? En Él, en Cristo. Por eso necesitamos nosotros depositar nuestra confianza en Cristo. Entonces, pero también Cristo espera de nosotros un arrepentimiento. Un arrepentimiento verdadero es aquel que empieza diciendo usted a lo incorrecto, darle finalización. Entonces, un arrepentimiento, ahora usted está a los pies de Cristo, usted está dispuesto a abandonar una vida pasada y optar por una vida nueva. Usted ahora forma parte de los planes nuevos, de los planes que Dios tiene con usted. Y Dios va a responder a los planes que Dios tiene con nosotros, pero porque nos vamos a arrepentir, un arrepentimiento genuino, en el cual usted corresponde a abandonar lo malo. Entonces, donde usted se niega, acepta las condiciones de Dios y Dios le va a responder, porque Dios es fiel. Entonces, la iglesia necesita arrepentirse, y para arrepentirse necesita usted creer en el Hijo de Dios como su Salvador y apartarse del pecado. Son cosas que se tienen que suceder en nosotros para que haya los cambios necesarios para nuestra vida. Entonces el Señor quiere obediencia sincera, seguir sus caminos no por obligación sino por amor. ¿Se da cuenta? Sabe que muchas veces, ¿por qué el arrepentimiento nos cuesta? Porque hay gente que se arrepiente por tal vez miedo o imposición. El miedo es aquel que le di cuando le hablan que el infierno real,
y le presentan que el infierno tiene lo que verdaderamente la palabra nos enseña, porque no es falso. Pero la persona siente miedo nada más a lo que está ahí en el infierno, pero se arrepiente por el miedo, no por amor a Dios. ¿Y qué pasa a esa persona? Cuando se le olvida del miedo que le dio escuchar lo que el infierno tiene y lo que el infierno entrega, esa persona, me se le olvide, abandona a Dios, vuelve otra vez a la mala vida. ¿Por qué? Porque fue nada más por lo que le atemorizó o por obligación. Un ejemplo, en una familia ya van, un ejemplo, los padres y están los hijos y los padres van a la iglesia y pues los padres esperan que los hijos se arrepienten. Yo creo que todo el mundo espera eso, ¿no? Que todos se conviertan en una familia, que todos se conviertan a Cristo. Pero a veces vienen y entonces la persona acepta a Jesús y tal vez la persona no está sintiendo aún aceptarlo. Y se lo acepto y a los días pues otra vez vuelve al mundo otra vez. ¿Por qué? Porque lo aceptó, porque le están diciendo aceptarlo, pero no estaba sintiendo el cambio. Pero si nosotros cuando nos arrepentimos sentimos que Dios verdaderamente, sentimos nosotros ese llamamiento de Dios a los cambios, hay cambios que es verdaderos que suceden en la persona. A veces por fuerza pues no pasa nada pues. Por fuerza siempre se va a ver la misma forma, nunca va a haber un cambio más allá, la misma versión de nosotros, pero Dios quiere una buena versión de nosotros. Entonces, pero fíjese que para que, un ejemplo, vivamos una obediencia o en obediencia sincera delante de Dios y confiar y mantenernos en Dios, lo que va a ayudar y fortalecer es la relación íntima con Dios, buscar a Dios profundamente a través de la oración y la palabra de Dios. Porque en la oración usted y yo conocemos a Dios, pues Él nos habla, nos ministra, pues nosotros somos enriquecidos por la administración de Dios, porque el Señor deposita paz en el corazón. Y a través de que nosotros pues profundizamos en la palabra de Dios, pues nosotros nos damos cuenta el estilo de vida y la forma de vida que Dios quiere que vivamos nosotros. Entonces, cada vez esas cosas se complementan y hacen de nosotros que seamos mejores como personas. Entonces, de ahí cuando los cambios se producen, es cuando vienen los cambios verdaderos en nosotros. Pero si no hay una relación con Dios, relación en la oración y en la palabra de Dios, pues hay una lentitud en nosotros, pues. No se puede ver más cambios. No se va a ver, no va a haber una consolidación. Vas a ver siempre ese estancamiento, como ese frenado, que usted intenta avanzar pero no puede. ¿Por qué? Porque la oración te hace fuerte a ti para seguir avanzando. La oración te permite a ti ser fuerte, de que usted pueda mantener el carácter suficiente para seguir peleando la batalla, donde usted se siente capacitado para pelear. Pero porque la oración a usted lo hace tener raíces. Un ejemplo, un árbol, ¿usted qué espera de un árbol? Un ejemplo, un árbol que lo tiene plantado ahí en el patio de su casa. Pero el árbol, un ejemplo, el árbol es de mangos y el árbol ya está contaminado, ya está seco. La raíz y el tronco ya hace tiempo que se pudrió, tal vez usted no lo está viendo. Y las ramas ni siquiera tienen hojas. Y ya es el tiempo donde el árbol ese tendría que tener frutos de mango. Y usted está esperando mangos en ese. Tiene que seguir esperando que se caiga y que nazca otro nuevo, porque no lo va a haber fruto en ese árbol, porque ese árbol no está en la posición ya para producir fruto. Para que usted ese árbol siquiera lo vea teniendo fruto, mínimo tiene que tener hojas, ¿verdad? Y tiene que tener la flor para ver que ese árbol va a dar fruto. Entonces ese árbol, porque todavía está recibiendo, está conectado a las raíces de la tierra, está recibiendo la fuerza para seguir produciendo. Pero si se pudrió, ya no puede dar más. Ese árbol tarde o temprano se va a caer sin dar fruto. Lo mismo puede pasar con nosotros si no dejamos nosotros que Dios nos plante y nosotros crecer. Ahí es cuando vamos a dar fruto. Por ejemplo, todas esas cosas. Si no, todo eso que hace la oración en nosotros, nos fundamenta la oración a nosotros. Nos da fortaleza, nos da capacidad,
nos da fuerza, valentía para seguir peleando la buena batalla, y esa es la mano de Dios que está con cada uno de nosotros, y Dios nos quiere ayudar a nosotros a seguir avanzando en su reino y poder perseverar hasta el final.